Con la entrada en servicio del Ferrocarril Longitudinal Norte, conocido también como el Longino, en el año 1914, el que fue proyectado para unir el norte con la zona central del país, en lo que corresponde al tramo comprendido entre La Serena y Copiapó. En su trayecto se implementaron estaciones que comprendían andén para pasajeros, bodegas para mercaderías y canchas para acopio de minerales. Algunas de ellas contaban con estanques para surtir de agua a las locomotoras. Es así como pequeñas aldeas existentes se fueron consolidando como pueblos pujantes, debido a la actividad minera, a la crianza de ganado menor, principalmente caprinos, y a la explotación de recursos naturales, como es el caso de la Algarrobilla. Una de estas estaciones fue la de Almirante Latorre, pueblo que se desarrolló a partir de la pequeña aldea, ubicada a unos 56 kilómetros hacia el nororiente de la ciudad de La Serena, y a una altitud de 912 metros sobre el nivel del mar, lugar que en 1914 se le conocía con el nombre de Pintadas o Las Pintadas, como se acredita en artículos y mapas de aquella época. Nombre originado en los petroglifos existentes en el lugar, de los que actualmente quedan solo un par de rocas. No se tiene conocimiento cierto de la fecha en que se le cambió el nombre por el de Almirante Latorre. Y tampoco se conoce el motivo de este hecho. Presumo que puede haber ocurrido alrededor de 1917. Mi viejo pueblo. Pueblo de las Pintadas, terruño de mi infancia. Estás triste y desolado, estás enfermo de nostalgia. Añoras a tus hijos que el progreso te ha robado. Poco a poco vas muriendo, vas quedando olvidado. Tus calles que ayer fueron mares de alegría son desiertos de silencio. Aunque hay sol, se sienten frías. Tus pimientos ya no tienen la visita de los niños que trepaban por sus ramas en busca de los nidos. Por la madera de tu viejo puente que se resiste al paso de los años, cruzan raudos mis recuerdos, melancólico viaje hacia el pasado. Me veo en mi niñez recorriendo tus senderos, de la mano de mi padre, noble viejo, un minero. El ajetreo de mi madre, en mil quehaceres hogareños, fue bendición de arrullo para los tiempos venideros. El patio de tu escuela y cada lección aprendida en el crisol de la infancia fueron razón de vida. Aventuras de juventud, tertulias en el estanque, donde se forjaron sueños de futuros transhumantes. Segundo domingo de octubre, con el repicar de campanas, la fiesta ronda en tus calles en la fe bienaventurada. Mi hermano José Gabriel presentando la rogativa en honor a Santa Teresa, presidiendo la comitiva. El paisaje agreste de tus cerros y quebradas me acompaña por la vida en todas mis jornadas. Cuando termine mi existencia, pueblo de las Pintadas, he de volver a tu tierra en mi última morada. Este pueblo se encuentra emplazado en la ribera sur de la Quebrada Porvenir, en territorio conocido como Estancia Olla de Caldera,
propiedad de la comunidad agrícola del mismo nombre, en la comuna de La Serena, siendo esta la comunidad más extensa de las 176 existentes en la región de Coquimbo, contando con una superficie aproximada de 122.600 hectáreas. Sus orígenes se remontan a una merced de tierra otorgada por el rey de España en tiempos de la colonia. En sectores aledaños al pueblo de Almirante La Torre existieron grandes yacimientos de oro, plata y cobre, trabajados desde tiempos inmemorables por los nativos y que con la llegada de los conquistadores cayeron en manos de los encomenderos. Tal es el caso de Quitana, explotado por el marqués de Piedra Blanca de Guana y Guanilla, don Pedro Cortés Monroy y Zavala, desde mediados del siglo XVII y posteriormente por sus herederos. El yacimiento de Arqueros, con sus minas Las Mercedes y Cerro Blanco, explotadas inicialmente por el corregidor de La Serena, don Lucas Arqueros Ortiz, a contar desde 1692, quien se lo arrebató a los nativos. Según la historia oficial, se dice que fue descubierto accidentalmente en agosto del año 1825, teniendo un gran auge entre esta fecha y 1832, sumándose a la explotación de mina Nueva Arqueros. Debido a la gran importancia de este yacimiento, se abre una casa de moneda en La Serena. Uno de los dueños de las minas de Arqueros fue George Edward Brown, y se comenta que también participó en su desarrollo Carlos Lambert. El campamento que existió en este distrito minero llegó a tener alrededor de 1.800 habitantes. Contaba con escuela, oficina de registro civil y correo. Se cuenta que entre los años 1904 y comienzos de 1906, cuando Arqueros ya estaba en decadencia, en la modesta escuela del lugar servía como directora doña Emelina Molina, y hasta ella llegaba a visitarla su hermana, nada menos que nuestra premio Nobel Gabriela Mistral, quien, desde Compañía Baja en La Serena, a lomo de caballo, tomaba rumbo por la quebrada de Santa Gracia hacia Olla de Caldera, al pueblo de Las Pintadas, continuando hasta los llanos de Arqueros. Otras veces hacía el recorrido en tren hasta Marquesa y desde allí al minero. Nos encontramos en la iglesia del pueblo de Almirante La Torre, justamente en el día que se celebra el aniversario de la bendición de esta antiquísima iglesia de estas tierras agrestes de la cuarta región. Una iglesia que fue donada, en cierta manera, en los tiempos de la minería y en el tiempo del ferrocarril, por unas familias francesas. La importancia de esta iglesia, inaugurada o bendecida el 11 de octubre de 1925, es de que da comienzo prácticamente a darle vida a este pueblo que en ese tiempo vivía en base a la minería. Para ahondar un poco más en la historia de este pueblo y de esta iglesia en forma especial, nos encontramos aquí con don Pedro, que es prácticamente un curador de esta iglesia por muchos años y que tengo entendido que viene de familia. Así es. Así que dejamos con ustedes a don Pedro. Así es. Bueno, para nosotros es un placer tenerlo a ustedes acá para dar a conocer nuestra identidad, nuestras raíces de nuestro pueblo. Como decía usted, esto pasa por generaciones. Aquí al lado, de un costado acá de la iglesia, vivía mi abuela Aurora, mi bisabuela, después estaba mi abuela Mónica, después pasó mi madre, mi tía Surama, una de las hermanas de mi madre, cuidadora de la iglesia. Y siempre me acuerdo de los padres. Yo tengo hoy día 62 años, el padre Jofré, quien fue el que nos preparaba para la primera comunión, para los bautizos. Él se venía 15 días antes a prepararnos a nosotros cuando éramos niños para la confirmación, primera comunión.
la escuela estaba acá al lado. Esta escuelita llegó a tener 5 profesores. Éramos 118 alumnos. Hoy día tenemos un colegio que está acá atrás de la iglesia, en la calle de atrás, donde hoy día tiene 2 niñitos el colegio. Ya la gente emigró, después que el boom, lo que fue ferrocarriles del Estado y la parte de la minería, se emigraron de acá del pueblo y hoy día quedan actualmente 12 familias que no va más allá de 42 personas. Y la gente sigue viviendo acá y hoy día el fuerte de ellos es la ganadería caprina, que es la gente que hoy día vive en este sector del pueblo. Antiguamente la gente de este pueblo le llamaba los pintados. Así es. Y también actualmente se le llama el pueblo del silencio. Quisiera un poco, si nos puede relatar esa parte de la historia de que un obispo tuvo lamentablemente un fatal accidente viniendo a estas tierras a dar sus bendiciones o seguramente a celebrar alguna fiesta religiosa. Claro. ¿Podría hablar de Claro la que situación sí. histórica de este pueblo? Bueno, vamos a partir por la parte de las pintadas. Las pintadas fue, si ustedes ven la forma que se relató y se pintó el mural, da a conocer desde el inicio de este pueblo. Las pintadas fue por los indios que vivieron en este sector. Acá atrás del cementerio, hacia una hora más o menos de camino, porque no hay cómo llegar en vehículo, está un cementerio indio que es el Cerro Los Infieles. Y ahí están las sepulturas de los indios que vivieron en esa época, acá. Y ahí se llamó Las Pintadas. Y después, cuando se le dio inicio en 1913, 1914, la construcción de ferrocarriles, se le cambió el nombre a Almirante Latorre. Como le decía acá recién, esta capilla fue en su inauguración en 1925, el 11 de octubre, y acá era todo diferente, aquí había una reja, la gente, todos los carabineros, todos con su entrega, todo. Y después fue cambiando, así era el pueblo en esa época. Hoy día ha crecido, a pesar que la gente ha emigrado, hoy día la gente está volviendo, mucha gente se está construyendo sus casas, porque está buscando la tranquilidad de la ciudad. Hoy día la ciudad, ya hay muchas ciudades que no se puede vivir por muchos problemas que hay, y la gente está construyendo casitas en este sector acá. La comunidad agrícola Valle Caldera se dio varios terrenos y esa gente hoy día está construyendo sus casas acá. Otro yacimiento muy famoso fue Condoriaco, una pequeña aldea cercana a Quitana y Arqueros que a finales del siglo XIX ya era un importante centro minero. Aunque oficialmente el poblado nació en septiembre de 1882, cuando el mineral de Arqueros empezó a decaer. Se crea el Distrito Minero de Condoriaco, trasladando a este lugar la escuela, el registro civil y el correo. En aquella época, el traslado de cualquier mercadería se tenía que hacer a lomo de burros y mulas. Esta situación se mantuvo hasta la llegada del ferrocarril. Es en esa instancia en que el pueblo de Almirante Latorre empieza a tomar importancia. El mineral de todos los yacimientos aledaños es traído hasta su estación para ser embarcados hacia Coquimbo o hacia Domeico. En el año 1925 se construye la iglesia del pueblo, hecho que fue posible gracias al generoso aporte económico realizado por una familia francesa que estuvo por estos parajes. Fue bendecida el 14 de octubre del mismo año, nombrando como su patrona a Santa Teresa del Niño Jesús, conocida también como Teresa de Ávila.
Existen algunos relatos basados en la superstición que cuenta que, con motivo de la celebración del Día del Minero, el 9 de agosto de 1942, se hace presente en esta localidad el arzobispo de La Serena, Monseñor Juan Subercaseaux Errázuriz. Al atardecer de ese día, la comitiva se despide y toma rumbo hacia Almirante Latorre. En una de las curvas del camino, el vehículo se volcó, falleciendo instantáneamente el monseñor. Al poco tiempo de lo acontecido, empieza para el poblado de Condoriaco la decadencia de la producción minera. Quiero hacer una canción que escribí, de las mejores canciones, letras que yo pienso que he hecho. Yo he hecho muchas letras, pero para mí una de las mejores y que ganó el segundo premio a nivel regional de Serena en poesía. Y a mi padre, ya cuando él se me fue de este mundo, porque realmente se fue de muy temprana edad, a los 54 años. Entonces, con mucha nostalgia yo hice este tema. Y él, un cantor tradicional de acá, hijo de un poeta al humano a lo divino, Lucio Villalobos, después él, Ignacio Villalobos, hermano de Daniel Villalobos, que eran los cantores de este pueblo, para fiestas patrias y ocasiones esquinazos que se daban en la madrugada. Entonces yo le hice esta letra, este homenaje a mi padre, ¿ya? Como huyendo del tropel equino, sus pasos buscaron progreso. De un mundanal ruido él fue preso, el cual marcó su destino. Montó aquel potro que galopó sin freno por los 3 años. Y no siendo jinete de antaño, mi viejo cayó, aunque Dios es bueno. Así se enredó su voz, así se durmió su canto. Pobre de mi viejo, ver lo que sufría tanto. Pobre de mi viejo, ver lo que sufría tanto. Débil eran sus manos, también su cuerpo entero. Muestra de cansancio, de arriero y de minero. Muestra de cansancio, de arriero y de minero. Un 13 de octubre se soltó del ruido y buscó el silencio por sendas de santo. Se alejó en un potro que montó dormido, bajo del incienso y en medio de llanto. Y así se marchó mi viejo, cabalgando a los misterios de historia. Y aunque lloramos en su muerte, nos dejó harto consuelo su memoria. Hoy sé que toca guitarra con esos sabios cantores. Hoy sé que guarda ganado con otros nuevos pastores. Hoy sé que guarda ganado con otros nuevos pastores. Hoy sé que chanca metales con esos nuevos mineros. Hoy sé que vende sus quesos por esas calles del cielo. Hoy sé que vende sus quesos por esa calle del cielo. Recuerdo imborrable, mi viejo, mi padre. Recuerdo imborrable, mi viejo, mi padre. La crianza de caprinos también tuvo su bonanza al iniciarse el embarque del queso y carne a través del ferrocarril hacia los centros mineros del norte.
El cuero de los animales faenados se despachaba a las curtiembres existentes en La Serena y Coquimbo. Esta actividad ganadera, sustentada en una explotación extensiva y en la modalidad de transhumancia, si bien es cierto que les permitió a los crianceros un mejor ingreso económico, no fue sustentable en el tiempo, teniendo altos y bajos condicionados por los periodos de sequías y como consecuencia de un sobrepastoreo. Al no adoptar o implementar un sistema de manejo tendiente a lograr mayor productividad con menor cantidad de animales. También le jugó en contra a los crianceros la entrada del queso de vaca al mercado nortino, lo que ocurrió con una fuerte publicidad, utilizando en ocasiones algunas artimañas para desacreditar al queso de cabra. Estamos en Almirante La Torre, un día tan especial de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús. Y estamos aquí con don Óscar, el último oficial de registro civil de este pueblo. Don Óscar, ¿nos puede contar un poco la historia? ¿Cómo se desarrolló las inscripciones de los nacimientos, de las defunciones, de los casamientos en este lugar realmente tan hermoso y tan árido? Mira, aquí la verdad que esto era una oficina unipersonal. Ahí había un solo oficial del registro civil que hacía las funciones de inscripción, de defunción, digamos, de matrimonio e incluso hasta asuntos de notaría. Porque aquí se hacían poderes, carta poder, todas esas cuestiones, se hacían certificados de supervivencia, todas esas cuestiones se hacían acá. Eran como ministros de fe, ¿no? Claro, era un ministro de fe. Si había alguna muerte, el oficial del registro civil tenía que acudir para dar, ¿cuánto se llama? Para que pudiera levantar el cadáver. La historia de una manera u otra nos explica de cuando fue el auge de la minería en Arqueros y también en Condoriaco, el registro civil estaba ubicado ahí. En esas partes. ¿Cuál fue el motivo de que desde Condoriaco se trasladara a la oficina del registro civil al Almirante La Torre? Bueno, aquí por las historias, digamos, que como esos minerales se fueron, por ejemplo, primero Arquero, que se fue terminando, digamos, había mucha población en Arquero, pero se fue terminando el auge de la minería en esa parte, pasó a Condoriaco, que era el mineral de oro, y de ahí de eso pasó a Almirante La Torre, que pasó a ser como una circunscripción. Aquí, por ejemplo, se inscribían toda la gente, incluso para sufragar, para toda esta cuestión. Aquí mismo se votaba y se mandaban los votos todo revisado por las autoridades que hayamos acá. ¿Alguna anécdota especial se recuerda de su trabajo? Mire, aquí en esto, digamos, mayormente era un asunto muy tranquilo. Aquí no había, uno tenía la suficiente autoridad para cualquier cosa. Aquí nunca se rebatió nada. Simplemente lo que hacía el oficial del registro civil era lo que realmente nadie les podía decir que no. ¿Alguna autoridad de mayor peso a nivel nacional, debido a que está el ferrocarril, alguna vez se bajó aquí en una campaña política o alguna otra situación? Bueno, vinieron muchos.
casi la mayoría de los políticos llegaban acá. ¿Como quiénes se recuerda? Mire, por aquí, por ejemplo, como esto pertenecía a La Serena, venía Luis Aguilera, todos estos Luis Aguilera Báez. Luis Aguilera Báez, venían todos estos regidores, todos estos, los senadores incluso llegaban aquí a Almirante Latorre, porque Almirante Latorre tuvo mucho auge en los periodos del mineral de Condoriaco y después que apareció el tren, el ferrocarril aquí. Así que aquí era la oficina principal desde La Serena a Incahuasi, o sea, digamos, Domeico. Ahí mandaba Almirante Latorre. ¿Usted se casó aquí mismo? No, yo me casé en Coquimbo. O sea, ¿sirvió para casar otras personas? Pero no. Claro, yo casé varias personas aquí, que no me recuerdo mucho quién eran, pero sí casé hartas personas. Casé yo, el nacimiento también hice mucho. Principalmente la explotación minera, la crianza de ganado caprino y la recolección de algarrobilla le permitieron al pueblo de Almirante Latorre y a los demás pueblos que se consolidaron en torno al ferrocarril tener su tiempo de gloria, tanto en el ámbito económico como en el crecimiento de su gente en lo espiritual y cultural. En el periodo de mayor auge, el pueblo de Almirante Latorre contaba con al menos 4 almacenes o tiendas de abarrotes y artículos varios, entre ellos el de don Félix Godoy, que era un verdadero supermercado, y el de doña Catalina Yáñez y el de don Ignacio Villalobos. También existía un matadero, propiedad de don José Carmona Barraza, quien faenaba ganado caprino para abastecer a los pueblos vecinos y faenas mineras de la tercera región. El tiempo de gloria de Almirante Latorre se fue apagando al decaer la actividad minera, acontecimiento que arrastró a las otras actividades, tocando fondo con el cese definitivo del funcionamiento de la red norte del ferrocarril en el año 1978. Esta situación trajo como consecuencia la migración de sus habitantes hacia otros poblados, principalmente las compañías en La Serena y Tierras Blancas en Coquimbo. Actualmente, el pueblo de Almirante Latorre es casi un pueblo fantasma. Esto se refleja en su escuela nueva, que tiene una matrícula de tan solo 3 alumnos. Por sus calles pena la algarabía de antaño. A pesar de todo, una vez al año, el segundo domingo de octubre, somos muchos los que regresamos a este terruño. Es la ocasión para revivir la época pasada y prometerse que, para el próximo encuentro, todo será mejor.
Sí, no, pero igual. Teresita, ya nos vamos a retirar con todos tus perdedores, ya lo vamos a dejar para volver estos años, si yo lo sé, ha llegado. Ya me despido, Señor, con todo tu peregrino. Te dejamos con todo tu peregrino. Te dejamos en tu casa, Virgen Madre Teresita. Este es el último adiós, ya me despido, señora. Adiós, Madre Teresita, adiós, Madre